Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches, Miss Karina. Buenas noches, ¿Cómo compañeros. están? Ignora, ¿cómo están, chicas? Buenas noches, Miss. Hola, Milagritos, ¿cómo estás? Mm, Vamos a esperar un ratito que se conecten las demás compañeras, ¿ya, chicas? Hoy día cerramos junio y nos falta poquito, bueno, 2 o 3 clases para terminar el ciclo, chicas. 5, 30, 23. Cuestionario. Mm. Estamos 31 nomás. Espero que se hayan puesto al día, chicas, en sus actividades pendientes. Voy a ir compartiendo la pantalla para iniciar con la clase de hoy. Publica cuestionario, foro. A ver, 30. Sí pueden visualizar la pantalla, chicas. Sí, Buenas noches, Miss. sí se puede ver. Genial, muchas gracias. Ya, la vez pasada hemos estado hablando sobre las planificaciones, pero hoy día nos vamos a centrar específicamente en la planificación a corto plazo en los servicios escolarizados del ciclo 2. Cuando me refiero a corto plazo, son este tipo de programaciones que hacemos, eh, unidades didácticas, y estas se desprenden a unidades de aprendizaje, a proyectos de aprendizaje y a talleres. ¿Ok? Son unidades didácticas, se desprenden en unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y talleres de aprendizaje. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver la diferencia entre una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje y un taller de aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar con la clase, para lo cual voy a pasar al siguiente slide para que ustedes puedan visualizar el siguiente video, pero creo que no compartí con sonido, si mal no recuerdo. Bien, ahora sí, chicas. Voy a ir a la segunda diapositiva para visualizar el siguiente video. ¿Ya? A ver. Albert Einstein dijo una vez, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela.
y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día, y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día, y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día, y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano, y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Hasta aquí, chicas. Las voy a leer en el chat, ¿ya? ¿Cómo creen que ha sido el cambio desde hace 10 años? ¿Cómo es la educación y cómo debe ser ahora? ¿Cómo creen que debe ser esta educación actual? Las leo en el chat.
¿Cómo debería ser esta educación actual en pleno 2023? ¿En qué deberíamos enfocarnos para que nuestros niños aprendan? ¿Cómo creen ustedes que debería ser el aprendizaje de estos niños o nuestra enseñanza para lograr un aprendizaje en ellos? Las invito a escribir sus respuestas en el chat. Buenas noches a todas. ¿Se escuchaba bajito, Marisol? Las leo en el chat, las que han podido escucharlo completo. No me está respondiendo mi máquina. A ver, Marisol nos comenta que la educación hoy en día debe ser práctico y vivencial. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere comentar, chicas? La educación debe ser más colaborativo e integrador, nos dice Mary López. Rocío del Pilar y Aranga, la educación debe ser inclusiva, debe ser adaptativo y creativo. Emeline alguien nos dice, cambios siempre llevan a mejor la educación, ¿ya? Si quiero una enseñanza personalizada, conocer mejor a mis alumnos, deberían haber aulas con pocos estudiantes. Así se podría retroalimentar y conocer mejor a cada estudiante, ¿ok? Ignora, antes la enseñanza era estricta y productiva, ahora la educación debería ser dinámica, inclusiva y creativa. Gladys debería ser menos competitiva y más colaborativa entre los estudiantes. Ajá. Betsy, ¿cómo estás? Desde tiempos la educación sigue cambiando su estilo de aprendizaje, ya no es tradicional, ahora es activo, participativo, los docentes somos guías. ¿Ya? La educación para Cintia Ankajima, la educación actual nos dice que debería ser formativa en valores, tomando en cuenta lo que se necesita en cada contexto social, enseñar de forma más activa, buscando nuevas estrategias y metodologías. Cari Guamán nos comenta que la educación de hoy debe ser dinámica y productiva. Genial. Y Aleida Fernández, la educación debe ser integral con conciencia ambiental, dinámica e inclusiva. Efectivamente, chicas, todas las respuestas que me han dado son válidas, ¿ok? Pero de ahora en adelante debemos romper el paradigma de que nuestros estudiantes vienen a las aulas simplemente a aprender lo que el docente cree que es bueno para ellos, sin dejar de prestar atención en los intereses de los estudiantes. Hoy en día se trabaja mucho con proyectos de aprendizaje. Entonces, a través de estos proyectos de aprendizaje, deberíamos, a ver, Julia nos dice, voy a leer acá de Evelyn, en primer, la enseñanza no sea obligada, debemos basarnos a cimentar los 7 principios y así nuestros niños no lo vean difícil para su primaria. La educación, Julia Conco, no solo debe ser pensar, sino actuar con nuevas estrategias y con un pensamiento crítico. Y Erika Centeno, buenas noches, la educación debe ser sociable y trabajar en grupo, interactuar entre el maestro y el estudiante. Hoy en día, en la educación inicial, sobre todo en la educación básica regular, se trabaja con proyectos de aprendizaje.
¿Cómo hacemos estos proyectos de aprendizaje? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? Hoy día vamos a ver cómo surgen estos proyectos de aprendizaje y cómo de una idea, de una necesidad, de una observación, de un interés, se puede desarrollar competencias y se puede generar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Hoy día vamos a ver la diferencia entre lo que es una unidad de aprendizaje, un taller, un proyecto de aprendizaje y un taller de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, les pido que estén atentas para poder hacer estas tres diferencias que Minedu nos propone. ¿Ok? En el libro La planificación curricular en las aulas del nivel inicial nos proponen ciertos modelos y también ciertos formatos. Ya va a depender de cada maestra en cuanto al formato. ¿Ok? Lo que ahorita vamos a ver o vamos a diferenciar en cuál es, cómo se distingue una unidad de un proyecto y también de un taller. A ver, voy a leer las últimas dos acotaciones. María Jessica, la educación debe ser social e indagadores, ¿ya? La educación debe ser más dinámica, integral y las maestras deben ser más productivas, menos competitivas y trabajar grupal para la mejora de los niños, ¿ok? Hoy en día lo que se necesita es producir un aprendizaje que se base en el enfoque de resolución de problemas para darle al niño una pequeña situación e inducirle a que busque la solución a este problema. ¿Cómo va a buscar la solución? Por medio de indagación, observación, ensayo y error. El ensayo y error entra a primar para poder hacer uso de este enfoque de resolución de problemas. Entonces, continuando con esa diapositiva, nos vamos a centrar que en el ciclo 2, la planificación a corto plazo, ya vimos a largo plazo, que es nuestra planificación tentativa, flexible, porque se pueden modificar todo lo que hemos plasmado en ese documento. En el segundo ciclo, la planificación a corto plazo de las actividades educativas se realiza a través de, no se olviden de estos tres, proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y talleres. ¿Ok? En el ciclo 2, la planificación a corto plazo de las actividades educativas se realiza a través de estos tres pilares fundamentales: proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y talleres de aprendizaje. Y vamos a profundizar ahora qué es un proyecto, qué es una unidad de aprendizaje y qué son los talleres. ¿Ok? Continuando, ahora vamos a pasar a desglosar cada concepto. Quiero que se fijen que hay tres colores. El color azul o celeste, como lo vean en tu máquina o en tu celular, está para el tema de talleres. Azul, 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 azul. O celeste, como ustedes lo puedan ver en su máquina. El color rosa para proyectos de aprendizaje. Proyectos de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, proyectos de aprendizaje. El color anaranjado para unidad de aprendizaje. Acá unidad de aprendizaje y unidad de aprendizaje. Lo que está acá, debajo de talleres, proyectos de aprendizaje, unidad de aprendizaje, es un mismo concepto para talleres, proyectos de aprendizaje y para unidad de aprendizaje. Entonces, los talleres, los proyectos de aprendizaje y las unidades de aprendizaje son una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral, partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes. ¿Ok? Los talleres, proyectos de aprendizaje y unidades de aprendizaje son una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral, partiendo de los intereses
y necesidades de los estudiantes. ¿Ok? Todo debe partir de los intereses y de las necesidades de nuestros estudiantes, porque esta enseñanza va dirigido hacia ellos. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es que a la larga, o según el propósito del día, según el propósito que nos hemos propuesto ese día, lograrlo, lo podemos hacer por medio de un proyecto de aprendizaje, una actividad de una unidad de aprendizaje o una actividad de un taller de aprendizaje. Por eso nos dice, es una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral, partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes. Ahora, los talleres que son. Si ven acá, de color verde, es un concepto para proyectos de aprendizaje y para unidad de aprendizaje. Vamos a desglosar los talleres. Se desarrollan competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes. Talleres. Se desarrollan competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes. En los proyectos de aprendizaje y en las unidades de aprendizaje que se desarrollan competencias a través de actividades articuladas entre sí. En ambas se abordan temáticas que responden a la curiosidad, intereses de los niños o a problemáticas vinculadas a su vida o contexto más cercano. ¿Ok? En el proyecto de aprendizaje y en la unidad de aprendizaje se desarrollan competencias a través de actividades articuladas entre sí. En ambas se abordan temáticas que responden a la curiosidad, ¿ok? Curiosidad, intereses de los niños o a problemáticas vinculadas a su vida o contexto más cercano. Vamos a ver acá. Talleres. Las actividades del taller son previstas por el docente. Ojo a esto. Las actividades del taller son previstas por el docente, quien organiza el espacio y los materiales para promover la expresión del niño a través de los lenguajes expresivos, dramatización, música, danza, gráfico plástico y también actividades de expresión motriz. Las actividades de taller nosotras lo planteamos de acuerdo a lo que queremos lograr. Mientras tanto, los proyectos de aprendizaje, las actividades del proyecto se planifican con la activa participación de los niños. Ello implica su intervención en la toma de decisiones para definir las actividades que se desarrollarán, a fin de lograr el propósito que se han planteado como meta en común. Acá entra a tallar bastante la participación de nuestros estudiantes. Entonces, el proyecto de aprendizaje sí o sí se da de manera específica, se da de manera efectiva, cuando hay activa participación de nuestros estudiantes del segundo ciclo. Vamos a pasar a lo que es unidad de aprendizaje. ¿Qué nos dice? Las actividades que conforman la unidad de aprendizaje son definidas por el docente. Proyecto, activa participación de los niños. Unidad de aprendizaje son definidas por el docente, quien propone y diseña un conjunto de acciones articuladas entre sí como una ruta o camino posible a seguir. ¿Ok? Talleres. La organización que hace la docente en función del lenguaje expresivo, un lenguaje expresivo puede ser dramatización, música, danza, gráfico plástico o expresión motriz. Cuando te dicen, ¿cuáles? Mencióname algunos ejemplos de lenguaje expresivo. Ah, me acuerdo. Dramatización con títeres, lenguaje expresivo. Cuento, actividad literaria para el lenguaje expresivo. Música,
canto, actividad de expresión motriz, todos esos corresponden a lenguajes expresivos. Estos lenguajes expresivos promueven en los niños la capacidad de moverse, de crear, de imaginar, transformarse, pensamiento creativo a 1000 y sobre todo es de manera libre o con base de algunas indicaciones que la docente considere conforme a su criterio pedagógico. Por eso, usualmente, los talleres de aprendizaje se hacen al finalizar el desarrollo de la unidad o el desarrollo del proyecto. A ver, el proyecto de aprendizaje que nos dice, las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. Los niños guían el desarrollo del proyecto. El docente acompaña y aporta también ideas que pone a consideración de los niños y los ayuda a organizar sus propuestas para convertirlas en acciones concretas. ¿Ok? Los niños, las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. La docente acompaña, la docente concreta las ideas de nuestros estudiantes y armamos el proyecto. Mientras tanto, en las unidades de aprendizaje, las actividades de aprendizaje que propone la docente guían el desarrollo de la unidad. ¿Ok? Acá, las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. Y en unidad de aprendizaje, las actividades de aprendizaje que propone la docente guían el desarrollo de la unidad. Esto, sin embargo, no quiere decir que se trate de un proceso directivo, no es tal cual la docente quiere, sino que tome en cuenta lo que emerja en el camino con los niños. Las actividades pueden reajustarse en función del grupo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de este cuadro? ¿Tienen alguna duda? Pueden prender sus micros o también pueden escribirlo en el chat, si es que tienen alguna duda respecto a este cuadro. Talleres, proyectos de aprendizaje y unidades de aprendizaje. ¿O está claro para seguir con el siguiente slide? Me avisan, chicas. Miss, buenas noches. Miss, lo que le entendí, no sé si estaría bien. Proyectos de aprendizaje, la unidad de aprendizaje se desprende del proyecto. No. O sea, son similares, lo veo casi similares. Simplemente entiendo que el proyecto es algo como de 2 semanas o algo más. Y No las se unidades desprende. son para el día. Mira, a ver. Los proyectos de aprendizaje son distintos a las unidades de aprendizaje. Mira, hay unidades didácticas. Las unidades didácticas es la madre. De las unidades didácticas se desprende el proyecto, la unidad de aprendizaje y los talleres. ¿Ok? No nos confundamos en eso. Ahora, los proyectos no pueden durar menos de 2 semanas, porque ya no sería un proyecto, porque en el proyecto hacemos indagación, investigación, despertamos la curiosidad de los estudiantes. Y si este proyecto se prolonga 3 semanas a 4 semanas, se sigue con el proyecto porque hay una hilación de inicio a fin hasta cerrar el proyecto. Y todo proyecto tiene un producto. Ahora, este proyecto va a ser efectivo siempre y cuando sea con la activa participación de los estudiantes. Mientras tanto, la unidad de aprendizaje, en el formato casi son igual. La unidad de aprendizaje es cuando la maestra son definidas por nosotras las maestras, por nosotras las docentes, según los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes. Okay. Uno puede durar no menos de 2 semanas y también las unidades, pero con sus temas definidos, ¿no?
En cambio, el proyecto es que sigue, es como una historia, una historieta que se va contando. Hoy día los niños tienen curiosidad o sienten curiosidad de ir a averiguar sobre el biohuerto que hay en la institución educativa o sobre por qué hay tanta basura en el mercado que está cerca a nuestro colegio. Entonces, esa curiosidad que sienten de por qué hay mucha basura cerca al colegio donde ellos estudian, porque hay mucha basura, de ahí parte un proyecto de aprendizaje. Y los temas son de esa problemática que ellos quieren averiguar. Mientras tanto, en la unidad de aprendizaje son los temas que la docente cree conveniente enseñar a sus estudiantes para lograr sus propósitos y el desarrollo de sus competencias. ¿Está ok hasta acá? La que me hizo la pregunta. Sí, Miss, ya le entendía. Gracias. Sí, Genial. ¿Alguien más? me ha ayudado bastante su explicación. Gracias, Miss. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dime, Rocío. Miss, yo ya más o menos le puedo entender lo que nos está explicando, porque cuando yo me fui a hacer práctica en el jardín, justo llegué cuando la profesora le tocó realizar un proyecto, donde que cuando yo empecé, es que los niños salieron a un parque de acá, de la zona donde yo estoy, de Loreto, salieron, y durante el recorrido, ellos observaban que en las calles hay muchas basuras, había excremento de los perros y muchas cosas más. Entonces, de ahí al segundo día ya fue, la profesora planificó ya su sesión de clase, era una visita a un vivero. Ahí en el vivero también ellos observaron plantas. Al segundo día, era la sesión de clases, el cuento de una semillita, cómo crece o sea, la planta, de todo eso. Y como dice usted, que todo un proyecto tiene un producto, ¿no? Entonces, esa sesión duró 2 semanas. Desde el producto final fue donde que los niños llegaron a sembrar sus plantitas en el huerto del jardincito ya. Y poniendo su letrero, no matar las plantas, cuidemos las plantas, no botar la basura en los tachos. Pero a días antes la maestra había planificado sus sesiones, habíamos mostrado a los niños videos del monstruo de la basura, de la contaminación, donde también habíamos creado cuentos de las semillitas, canciones, habíamos hecho experimentos con los niños, cómo nace una semillita, habíamos experimentado con las semillas de frijol, y duró 2 semanas. Eso ya más o menos, ya tengo una idea, maestra. Ok, nos ha dado Rocío un ejemplo de lo que se ha plasmado en la institución donde ella trabaja o está haciendo sus prácticas sobre un proyecto, ¿no? Ahora, lo mismo que nos está, dime, Elizabeth. Misita, disculpa la molestia, Misita, un favor, le voy a suplicar, no sé si una vez más podría explicarme esa partecita del proyecto de aprendizaje con unidad de aprendizaje, la diferencia, por favor, porque no lo he escuchado bien. A ver, ¿alguien más tiene dudas, chicas, sobre esto, aparte de Elizabeth? Buenas noches, Miss. Soy Jacqueline Aguirre. Quería hacerle una pregunta en el tema correspondiente a proyectos y unidades. En el caso de inicial, por cada área que nosotros llevamos en inicial, se tiene que hacer un proyecto, Miss, porque por decir en secundaria, si yo enseño comunicación, yo me baso a hacer mi proyecto todo el área de comunicación. Y en el área de educación inicial tengo 5 áreas, ¿no? Que es matemática, comunicación, psicomotricidad, ya no recuerdo más. Entonces, por cada área yo tengo que elaborar un proyecto No, o una por unidad. cada área no, hija. No. A ver, ¿quién me ayuda a responder la pregunta a sus compañera Jacqueline? Las áreas a veces... No, maestra, no puede trabajar así, ella tiene que escoger un área, un tema, y de acuerdo a ese tema, compañera, vas a elegir ya pues tus competencias, tus capacidades, tus desempeños, tus enfoques transversales que vas a trabajar de acuerdo al tema. De acuerdo al tema, Jacqueline Emelín,
Emeline es tu nombre, hija. Emeline. Misita, también se agarran los cursos de acuerdo al interés de los niños Eso es un proyecto, Elizabeth. Ya. Ok, misita, esa parte, Cuando es de misita, acuerdo al me diga, interés por de los favor, ¿ya? niños, Ajá. iniciamos con un proyecto, porque es de lo que ellos quieren averiguar, de lo que ellos quieren aprender. Cuando es de lo que ellos quieren aprender, eso es un proyecto, porque nace de su curiosidad. Y nosotras solo apoyamos, guiamos, acompañamos, perdón, pero los niños, junto con ellos, con su participación activa, hacemos el desarrollo de ese proyecto. Voy a hacer un ejemplo. Hoy día iniciamos, bueno, voy a ir acá a ver si me entienden, si no regreso acá, ¿ya? Acá dice, miren, chicas, justo traje un ejemplo de proyecto. Mientras se encontraban jugando en el aula, los niños perciben un ruido extraño seguido por un movimiento como un suave temblor. ¿Ok? Están en el aula y de la nada se percibe un ruido como un suave temblor. ¿Podría ser un temblor? No lo sabemos. Seguimos leyendo. Ante el asombro de todos, un niño comenta, ese ruido viene de una aplanadora. Yo la vi en la calle con mi mamá. Frente a este comentario, los niños sintieron curiosidad. ¿Qué es una aplanadora? ¿Por qué hay una aplanadora en la calle? ¿Podemos averiguarlo? ¿Podemos salir a buscarlo? Es así como las interrogantes y todas las propuestas que salen en ese momento motivan el surgimiento de un proyecto de aprendizaje en el que desarrollaron diversos aprendizajes al indagar sobre la aplanadora. La docente Rosa identifica el interés de los niños, o la docente Rocío, la docente Jacqueline o la docente Elizabeth identifica el interés de sus niños de 3, 4, 5 años y a partir de sus propuestas, por querer investigar cómo funciona la aplanadora, por qué hace ese movimiento, por qué hace ese ruido, por qué hace temblar la tierra, elabora junto a ellos la planificación. ¿Okay? Junto con ellos, elabora la planificación. Me siento con mi papelote o con mi pizarra y con ellos, recogiendo sus ideas, voy preguntando lo siguiente, ¿qué vamos a hacer para averiguar sobre la aplanadora? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? Un niño te dirá, Miss, hay que salir a la calle para ir a ver qué está pasando. Ese será tu primer tema para tu proyecto. Al día siguiente, después de la visita que han hecho a la aplanadora o al lugar donde está la aplanadora, al día siguiente de repente el niño y con tu acompañamiento, porque tú ayudas a concretar la idea de estos niños, con tu acompañamiento, con tu tino de maestra, acompañamos ese momento de interrogantes, de preguntas que ellos tienen y aterrizamos sus ideas. El primer día nos fuimos de visita a ver lo que hace. De ahí puede salir otra idea. Miss, ¿y qué te parece si invitamos al señor que está manejando la aplanadora? Segundo día será una entrevista a los trabajadores que están ahí junto con la aplanadora. Entonces los niños empiezan a conversar con ellos y nosotros también como maestras somos acompañantes de ese proceso. Al tercer día, de repente podríamos hablar sobre qué es en sí una aplanadora. Y ahí se van desglosando todas las ideas. Al cuarto día, de repente podríamos invitar al chofer de la aplanadora y que nos cuente. Un día antes, previo a eso, podríamos elaborar nuestras preguntas con todos nuestros estudiantes y le pregunto, Pepito, ¿qué podríamos preguntarle al señor chofer de la planadora? ¿Qué les gustaría saber? Por ahí te dirán, Miss, ¿cómo hace para manejar eso? ¿Por qué la planadora hace ese ruido tan fuerte? ¿Por qué vienen acá a las calles?
¿Por qué es tan grande? ¿Habrá más grandes? ¿Habrá planadoras más pequeñas? ¿Habrá más gigantes que tienen su rueda más grande, Miss? Todas esas preguntas también van plasmados en un día de clases. Ese día elaboramos preguntas para hacer las entrevistas al señor chofer de la planadora o al especialista del cual los niños quieren averiguar. Entonces, una vez invitamos al siguiente día al señor chofer de la planadora y le hacemos las preguntas. Los niños hacen las preguntas, no las maestras. Los niños hacen la entrevista. Invitamos al señor, hacemos llegar una carta formal. Si van a averiguar sobre un biohuerto, invitamos a un señor especialista o a una señora especialista de los biohuertos, de las plantas. Si hacemos un proyecto de por qué cambian de color las rosas, invitamos a la señora que se encarga de vender estas rosas de colores y hacemos preguntas con los niños para que ellos puedan entrevistar a esta señora. De repente los niños quieren averiguar acerca de la carne, del pescado, tantas cosas que quieren averiguar. Invitamos siempre a una persona que es especialista en eso y él viene a contarnos sus experiencias. Pero todo eso se desglosa y estamos hablando, mira, ya son 5 días, vamos hablando de un mismo tema. Por eso se llama proyecto, porque es como una historia. Empieza de una curiosidad y se va hilando hasta hacer nuestra entrevista, averiguar qué es la planadora. Habrá planadoras más grandes. Ahí en ese momento, ¿qué desarrollamos? Ya, sí, yo hago mi sesión para comunicación, pero también puedo desarrollar competencias matemáticas. ¿Habrá planadoras más grandes? ¿Habrá planadoras más pequeñas? ¿Ustedes qué creen? Y también estoy desarrollando el área de ciencia y tecnología porque ellos están investigando, ellos están indagando. No desarrollo solo una área. Es más, puedo integrar todas las áreas. No solo desarrollo una área, 2 o 3 áreas, junto con sus competencias y sus desempeños. Y así sucesivamente sigue saliendo más curiosidades de este tema, se sigue alargando el proyecto. ¿Ok? Si ya vemos que no, ¡pum! Cerramos, pero no puede durar menos de 2 semanas. ¿Ok? Menos de 2 semanas no puede durar un proyecto de aprendizaje. A ver, dice, seguimos. Los niños piensan que las aplanadoras tienen un martillo gigante con el cual aplastan la pista. Para comprobarlo, los niños proponen salir al lugar en donde está la aplanadora, observar cómo funciona y hablar con los trabajadores. Acá también, cada niño, si es 5 años, puede salir, no sé, indistintamente le doy una tarjetita y pueden ir anotando. Y cuando regresa podemos decir, a ver, dibuja lo que hemos visto, qué hemos visto, qué había alrededor, cómo era la aplanadora, qué tenía, qué colores tenía. Entonces ahí invitamos a que piense, a que recuerde. Entonces, cuando invitamos a eso, damos pase a nuevos temas, a nuevas ideas, a nuevas curiosidades que pueden ir saliendo del proyecto. Y por eso es que junto con ellos armamos los temas que vamos a hacer al siguiente día, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno. Claro que de repente al inicio, como vas a hacer proyectos, los niños van a estar un poco, de repente un poco distraídos y como que no le agarran todavía la onda a los proyectos. Pero para eso está ahí el tino de maestra para ayudar a aterrizar las ideas de nuestros estudiantes. En cambio, una unidad de aprendizaje es que yo hoy día vengo y de repente, ay, a mis niños quieren averiguar acerca de la planadora. Ok, entonces yo ya hago todos mis temas. Este día voy a hacer qué es la planadora, por qué la tierra se aplana cuando le apretan. Luego este día voy a hacer esto, voy a hacer, yo ya lo propuse como maestra. Yo lo propuse, no lo han propuesto los niños. Esa es la diferencia.
que yo en una unidad es la propuesta de la maestra, pero tiene que estar apuntado a los intereses de los niños. Mientras tanto, en el proyecto se va desencadenando nuevas ideas de las curiosidades o de las preguntas que tienen los niños y junto con ellos armamos los temas que vamos a averiguar o las actividades que vamos a averiguar al día siguiente, al siguiente día que viene y pueden irse desprendiéndose más temas, por eso es que puede durar 3 meses, un mes, mes y medio. Entonces, de repente les quieren averiguar, salen al recreo y encuentran caracoles en la zona de jueguitos. Entonces, su interés es que quieren averiguar sobre los caracoles. Empezamos, hacemos una investigación. Un proyecto se distingue porque hacemos una investigación exhaustiva. Uno día, ¿por qué los caracoles caminan muy despacio? ¿Por qué tienen baba? Todo eso son temas porque invitamos a los niños a averiguar, a investigar. ¿Por qué tienen baba? ¿Qué comen los caracoles? ¿Dónde duermen los caracoles? ¿Dónde viven? ¿Habrá caracoles pequeñitos, Miss? ¿Habrá caracoles grandes? Miss, ¿por qué su capita es dura? ¿Por qué se arrastran, Miss? Entonces, el por qué se arrastran tiene una respuesta, sí, tiene una respuesta. Ahí es donde voy, averiguo con ellos, traigo revistas, vemos un video o llamamos a no sé, a una mamá que nos cuente, que nos haga una representación. Miles de cosas que pueden surgir del momento. ¿Y habrá otros animales que se arrastran? Entonces, los proyectos de aprendizaje es cuando vamos a hacer un proyecto cuando despierta la curiosidad de tu niño. ¿Ok? Es con la participación activa de tus estudiantes. Hasta acá, ¿hay dudas? No se queden calladas, chicas. Díganme, Miss, todavía no entiendo. Otra explicada más. Miss, Marisela, buenas recién estoy noches. leyendo tu respuesta. Sí, Elvia, dime. Miss, sí quiero hacer una consulta sobre los proyectos de aprendizaje. Los proyectos pueden ser lo que usted está mencionando para las 3 edades, para 3, Sí, 4 y 5 años, sí, sí. porque Y ahí en 3 empezamos. años, yo he hecho mis prácticas en 3 años y hay los niños de 3 años todavía, de todas, hay uno o dos que te contestan cuando a veces haces unas pequeñas interrogantes. No todos están todavía con esa capacidad de preguntarte o de contestarte. Ya, pero ahí estamos nosotras para adaptarlos a esta metodología. No, en varios salones, si empiezas con 3 años, no empezamos ¡pam! De frente con proyectos. Vamos suave y cuando ya veo que ya se he desarrollado competencias comunicativas y he desarrollado, sobre todo competencias comunicativas, porque lo que queremos es que participen, ¿no? Lo que queremos es que participen. Cuando ya veo eso, conozco a mi grupo, entonces empalmo proyectos. De repente en tu salón hay algunos niños poco activos y solamente hay 2. Voy de a pocos, pero de repente hay en otro salón, como acá en la capital, que 3 años, la mayoría es tiene un vocabulario más extenso, ya puedo aplicar proyectos y hacerles inmerso de la investigación y de la indagación. Depende cómo es tu grupo, pero no por hecho, ay, pero no hablan, todavía no participan, pero voy poco a poco insertando mis pequeños proyectos para que ellos puedan darse cuenta y puedan ir participando, aunque sea con los 2, con los 3. Ya, Miss. Gracias, Miss. Esa era Ok, mi consulta. Está bien. gracias. ¿Alguien más, chicas? Bexi, ¿a qué te refieres? A ver, por ejemplo, mira, Bexi, acá iniciamos, ¿no?
Dice, nuestro primer día, es decir, nuestra primera actividad sería en base a los intereses de nuestros estudiantes. Salimos a la calle y observamos cómo funciona la aplanadora. De esta vas a hacer tu actividad de aprendizaje, es decir, tu sesión. ¿Ok? Salimos a la calle y observamos cómo funciona la aplanadora. Este va a ser tu tema primario, o sea, el primero, el que va a iniciar, el que va a abrir tu proyecto. Salimos a la calle y observamos cómo funciona la aplanadora. Regresamos al salón, hacemos las preguntas, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué observamos? ¿Cómo era? ¿Les parece si mañana vamos y preguntamos a los trabajadores? Sí, Miss, hay que ir a conversar con ellos porque es así. Entonces, para el martes, ya con ellos, voy a poner en mi programación, realizamos la entrevista a los que estaban ahí, a los trabajadores, a todo aquel personal o persona que se encuentra ahí en el momento de aplanar la calle, porque ahorita nos estamos centrando en la aplanadora, ¿ok? Luego, miren chicos, regresamos chicos, ¿y qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Qué te contestó el señor? Hacemos los apuntes. Pedro, te he visto conversando con el señor, ¿qué te dijo? A mí me dijo esto, que por aquí, que por allá, te da las respuestas y al tercer día conversamos sobre la entrevista, recordamos qué les han dicho los trabajadores y organizamos la información. Organizamos toda nuestra información de todo lo que hemos podido recabar con nuestra visita al momento, al momento que estaban aplanando la calle, con nuestras entrevistas que hicimos a los trabajadores y para el jueves nos organizamos para salir de la escuela y ver las obras. Para el viernes nos preparamos para entrevistar a los maestros de obra. Acá hacemos algo in situ, o sea, vamos, inspeccionamos, observamos y luego ya aterrizo mi idea. Ok, acá vamos a conversar sobre la entrevista y vamos a organizar toda la información que hemos recogido. Y acá nos organizamos para salir de las escuelas a ver las obras. Y de todos estos temas que nos proponen acá, de todos estos hacemos nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Ok? A diferencia de las unidades, por ejemplo, ¿no? En las unidades didácticas a veces sí hasta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el siguiente lunes, martes, miércoles, jueves de la familia. Mi familia, mi mamá y mi papá, o los integrantes de mi familia es pequeña o es numerosa. Tercer tema, mi familia, díganme un tema de la familia, ayúdenme chicas. Tercer tema podría ser la mascota forma parte de mi familia. Cuarto tema podría ser ¿cuántas personas viven en mi familia? Quinto tema, ¿quiénes más son mi familia? Y primos, sobrinos, nietos. Mi familia es numerosa, si son familias grandes, familias pequeñas. ¿Dónde es el lugar donde vivo con mi familia? ¿Cómo es el lugar donde vivo con mi familia? Todo referente a familia yo ya lo tengo plasmado en un documento o en mi folder o en mi carpeta pedagógica que le voy a presentar a mi directora, ¿no? O a la persona que supervisa o monitorea mis actividades de aprendizaje, que yo ya tengo listo en las unidades de aprendizaje. Ya vengo con mis 2 semanas de clase listo. Acá está, ponme tu firma y tu sello. En los proyectos vamos haciendo a medida de lo que sale del momento, de los intereses de los niños. ¿Ok? ¿Hasta acá claro? ¿Sigue habiendo preguntas? Si no hay preguntas, Jacqueline Marilyn dice, a ver. Sí, en un proyecto podemos hacer el reciclaje. Gracias, ya comprendí mi cita, gracias. Ok, sobre las áreas curriculares inicial, ¿cuántos? Ahora en qué área trabajo proyectos. Jacqueline Marilyn. No entendí. ¿Puedes prender tu micro, hija? Jacqueline Marilyn Aguirre.
Tengo una duda, o sea, en el área de inicial, ¿es verdad que son 5 áreas que se No tienen que sé, trabajar? a ver, ustedes díganme, ¿cuántas áreas son en el área de Ahora, inicial? Ya habíamos hecho la hace 4 clases, 6 clases atrás. ya, sí. Ahora, otra consulta. Por, por cada área le pregunto, o en qué área de las 5 áreas curriculares de inicial se trabajan proyectos, ¿en una sola área específica o yo tengo que hacer mis proyectos en todas las áreas? Esa es mi duda, no la entiendo. Es depende de lo que quieres desarrollar. No se trabaja con una área. Puedes trabajar hasta con 3 o 4 áreas. Acá, por ejemplo, salimos a la calle y observamos cómo funciona la aplanadora. ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar el área de ciencia y tecnología, porque los niños van a salir a investigar, a observar, a mirar, a indagar. Acá realizamos la entrevista. ¿Qué van a hacer los niños? Van a hablar, van a preguntar. Entonces, ¿qué área entra ahí? Comunicación. Comunicación. Claro, conversamos sobre la entrevista y organizamos la información. Acá también entra comunicación, pero también podría entrar matemática. Preguntamos, ¿a cuántos obreros hemos preguntado? ¿A cuántos obreros hemos hecho la pregunta? ¿Se acuerdan? Había 4, mis, y estos obreros, ¿cómo estaban vestidos? Colores. Mis, ellos, según las respuestas que te dan, nos organizamos para salir de la escuela a ver las obras. Acá también podríamos hacer con el uso de palotes, ¿no? Ahí puede entrar también el área de matemática. Nos organizamos para salir de las escuelas a ver las obras, ciencia y tecnología. En todo tu proyecto ya está, ciencia, tecnología, comunicación, matemática y también personal social que siempre se moviliza con todas las actividades. Ya o sea, no es que tengo que presentar varios proyectos en uno solo. Yo presento a mi director, a mi director, mi proyecto donde está incluida todas las áreas. Es lo que entiendo, ¿correcto? No tengas miedo de preguntar, Jackie. Mira, es según lo que quieres lograr, qué competencias quieres lograr. Si tú crees que vas a trabajar las 5 áreas acá, porque este día, el día viernes, vas a hacer que tus estudiantes se muevan como una aplanadora, salten como una aplanadora, entonces, ¿qué área estás desarrollando? ¿Y con motricidad? Ahí está. Si tú ves que acá realizamos la entrevista, ¿qué área estás desarrollando? Comunicación, acá ciencia y tecnología. Si ves conveniente utilizar todas esas, entonces todas esas trabajas. Usualmente se trabaja con 3 hasta 4, pero si ves conveniente que en este proyecto es rico y vas a desarrollar todas las áreas con todas sus competencias en educación inicial, lo haces, pero siempre prima más y investigación, es decir, ciencia y tecnología, matemática y comunicación. Es depende qué actividades con tus niños vas a programar, Jackie. No es que por una área voy a hacer un proyecto. No, 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 no. A veces logramos, a veces ni le tomamos en cuenta comunicación, pero ya hemos logrado bastante el área de comunicación cuando hablan, cuando escriben, cuando transcriben, de repente cuando hacen palotes, cuando dibujan. Ya, Ok, Jacqueline, ahora sí, gracias. algo más. Oh, muchas gracias. Ok, sí, Miss, James. una preguntita. Miss, una Dígame. preguntita. No le entendí en antes. ¿Cuánto tiempo dura un proyecto, Miss? No puede durar menos de 15 días. Ok. Ya sé. Más de Ok. 15 días sí dura, menos de 15 no dura. O sea, 2 semanas. Menos de dos Ya, ok. semanas no puede ser un proyecto. Tiene que ser más de 2 semanas o más de 2 semanas. Ok, Miss, gracias. Ok. Alguien más está levantando su manito y ahí sí creo. Mis buenas noches. Dime, hijo. Tengo una duda, Miss, también al respecto. O sea, cuando
uno trabaja una área de un solo tema, salen varias, como usted dice, 2, 3, 4 áreas. De un proyecto, no de una actividad, de un proyecto o de una unidad de aprendizaje, porque tus actividades son tus sesiones de aprendizaje. De una unidad, Miss, de una unidad de aprendizaje. Ya, de una unidad de aprendizaje puedes trabajar varias áreas y de esa unidad recién se desprenden tus sesiones de aprendizaje. No confundamos eso. Entonces, en tus sesiones, ¿cuántas áreas he visto que voy a trabajar en esta unidad? Ah, son 4. Y en mis sesiones, ¿y qué voy a desarrollar con esto? Voy a mi unidad y veo, acá he puesto, acá yo creo que puedo desarrollar esta área, ciencia y tecnología y comunicación. Así, de esa manera. Lo que plasmas en tu unidad de aprendizaje o en tu proyecto de aprendizaje, eso se desprende en tu sesión. ¿Okay? No es que en mi sesión yo voy a escoger el área determinada. Las sesiones no trabajan solitas. Las sesiones están dentro del proyecto de aprendizaje y dentro de la unidad de aprendizaje. ¿Ok? Eso sí tiene que quedar claro. No es que las sesiones, yo hago mi sesión, no. Por eso cuando les he dicho que vayan a prácticas, pregunten a sus maestras cuál es el tema que les va a dar, porque ellas sí han planificado su unidad de aprendizaje o su proyecto de aprendizaje y ellos les dan el tema según cómo está cronogramado en su carpeta pedagógica, ¿no? O en su día a día. Dime, Jaycee o Violeta. Disculpe, digamos que un proyecto, usted dice que de los niños, sacamos el tema más o menos sobre la curiosidad de los niños, lo que quieren saber. Y también se le puede, uno como docente se le puede, no inducir, pero quizás inducir o poner el tema y hacer nuestro proyecto a base de sus preguntas de ellos. Como por ejemplo, eso ya digamos, sería una unidad, pues, hija. Si veo o sea, si tú lo haces, ya es una unidad de aprendizaje. Ok. Claro, eso es lo que quiero que entiendan. Si tú lo haces, es una unidad de aprendizaje. Y está respondiendo los intereses, voy al cuadro nuevamente. Está respondiendo los intereses, dice, las actividades de aprendizaje de las unidades, Las actividades de aprendizaje que propone la docente guían el desarrollo de la unidad. Esto, sin embargo, no quiere decir que se trate de un proceso directivo, que no tome en cuenta lo que emerja en el camino con los niños. Las actividades pueden reajustarse en función del grupo. ¿Okay? De que tú les puedes acompañar y de repente tratar de inducirles para que te digan esa pregunta y tú ya tienes listo tu respuesta, también se puede hacer porque todos los días nos vamos a estar tipeando para una sesión de aprendizaje. Ya, gracias. Misita, eso se le dice como una necesidad. ¿Cuál, amor? Por ejemplo, como la compañera, la pregunta que está haciendo, por ejemplo, quiero tratar el tema del Día del Maestro. Obvio que el niño no va a tener interés, ¿no? de ese tema. Esa es una unidad, por ejemplo. Pero esta es una parte actividad. Claro, es parte de nuestro calendario, ¿no? Y eso es ya como una necesidad, o sea, yo tengo la necesidad de enseñar a los niños ese tema. Claro, pero responde a la docente, ¿no? Eso ya es una unidad de aprendizaje. Y ya, exacto, pero está es claro. como una necesidad. Exacto, de la docente. Para sus niños. De la docente, Exacto, pero también puede ser lo otro que mencionaba tu compañera, pero en caso de que los niños quieran averiguar esto, yo también puedo traer mi desarrollo de mis clases también, chicas, también. Yo ya puedo traer plasmado mis actividades también. Lo que pasa es que en los proyectos, bueno, a algunas no les gusta porque todos los días pues tienes que diseñar tu sesión de aprendizaje, porque se supone que todos los días tiene que salir un tema nuevo, ¿no? Por eso es que a muchos no les gusta. Pero ya por lo bajo ya nosotros ya tenemos listos los temas. Pero si va a salir de ti, es unidad, chicas. Miss, una preguntita. Sí. ¿Las unidades de aprendizaje se desglosan de la programación anual? Por supuesto. Por supuesto.
Por eso la programación anual es flexible, chicas. Por eso es flexible. Flexible es porque se puede modificar, ¿verdad? Entra ahí si los niños están interesados en julio, que tú te has puesto fiestas patrias, si están interesados en otra cosa, ahí, por ejemplo, puede cambiar. ¿Ok? Pero Miss, tengo que hacer mi unidad de julio. Sí, pero tengo que adaptarlo a lo que mis estudiantes quieren desarrollar. Miss, pero yo en octubre he puesto en mi planificación anual que quiero trabajar la canción criolla, pero ese día mis estudiantes quieren averiguar sobre las plantas que están fuera del salón. ¿Puedo modificar? Sí, puedo modificar. ¿Ok? ¿Puedo adaptar? Sí, puedo adaptar. Por eso yo les he dicho, es tentativo, flexible, puede cambiar, puede modificarse, sí, pero todo se desprende de tu planificación anual, porque esa es la planificación a largo plazo. Y las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje y talleres es a corto plazo. Esa es la diferencia. Ya, chicas. Entonces, si no hay ninguna duda más, a ver. Acá hay una propuesta de... ¿Sí? Una pregunta. Sí, dígame. Lo- No te escucho bien, hija. Cuando se hacen los proyectos de No te escucho bien. aprendizaje, usted Puedes... dice que dura 15 días. No dije que dura No 15 menos de días. 15. Exacto, no menos de 15 días. Julia, no te escuchamos bien, amor. Sí, me tengo problemas Sí, no te escuchamos bien. con eso. Se te escucha entrecortado. Una última pregunta. Generalmente proyectos y unidades se trabajan en el Estado, pero en los colegios particulares normalmente se trabaja con libros, ¿no? De Corefo, Santillana. Sí, pero en algunos colegios he visto que hacen proyectos de vez en cuando. O sea, hacen su libro, pero también hacen sus proyectos. Hacen, Ah, ya. chicas, sus proyectos. No siempre, pero he visto que sí lo hacen. Y bueno, ellos se rigen más por el lado lucrativo, ¿no? Hacen sus libros como parte de sus actividades diarias, también hacen sus unidades, por ejemplo, ahí viene, hoy día aprendimos el número 2, hoy día aprendimos el número 3, el número 4, esa es una unidad. No es del interés del niño, unidad de aprendizaje. Sí, Elvi. Entonces, chicas, Necesita, acá tengo, disculpe, sí, tengo otra duda. Menciona usted que de la planificación anual se desglosa la unidad de aprendizaje y los proyectos de aprendizaje. ujú, ¿Unidad de aprendizaje con proyectos de aprendizaje es lo mismo? es lo mismo, chicas. No. No. No, profesora. No es lo mismo, Elvia. Proyectos. Esa partecita me podría repetir, Miss, por favor, disculpe. Proyectos, Elvia, nacen de la necesidad de los estudiantes y unidades de aprendizaje son definidas por el docente. Estas se desprenden de tu planificación anual, sobre todo las unidades de aprendizaje, porque tú tienes la organización de tus aprendizajes para todo el año, desde marzo hasta diciembre. Pero como les había dicho en un inicio, puede cambiar esos temas que están plasmados en tu planificación anual. Claro que pueden cambiar. Si en marzo o en abril, o vamos más adelante, junio, has tenido una unidad de aprendizaje de tal nombre, pero en ese mes tus niños desean investigar
sobre la basura que hay alrededor del colegio, entonces ahí cambio, por eso se puede modificar. Lo cambio por un proyecto de aprendizaje. No es lo mismo porque uno nace de la necesidad del niño y el otro son definidas por el docente. Ahora, si tu pregunta más va referido en que son los mismos en cuanto a formato, se sigue el mismo formato. ¿Ok? En algunos colegios solamente cambia la parte 2 o la parte 3. Se sigue el mismo formato. Lo que no cambia es el inicio, desarrollo y cierre de cada actividad. Nada más. Nora, no sé si respondí a tu pregunta, Elvia Marín, pero no son lo mismo, hija. Si te referías a un formato igual, ni se sigue, sí. En el 1, en la parte 1, datos informativos, 2, situación significativa, 3, organización de los aprendizajes, o 3, enfoques transversales, 4, organización de los aprendizajes, ahí llego mis actividades, 5, instrumentos de evaluación. Si te referías al formato en sí, cómo se trabaja, en algunas instituciones lo trabajan igual. La única diferencia es que hacen sus temas de los proyectos en base a lo que quieren aprender los niños y el otro es definido por el docente. Nada más, esa es la única diferencia de proyectos y aprendizajes. Si tú te has plasmado en tu programación anual puras unidades de aprendizaje, pero surge un proyecto de aprendizaje, cambio lo que está en mi programación anual y hago ese proyecto. Nada más. O sea, Miss, por ejemplo, si trabajamos en una institución, dos secciones, ¿no? Dos docentes. Digamos que ella trabaje con unidades de aprendizaje y yo quisiera trabajar con mi sección, un proyecto de aprendizaje. ¿No hay ningún problema trabajar de diferente forma? No, ¿te refieres a dos maestras en una misma aula? Claro, porque siempre a veces se junta para que hagan su unidad, Pero en pero una misma aula, o sea, tú tienes no, 10. me refiero en dos aulas, ya porque son... No. Por eso acá el trabajo es colegiado. Si son de la misma edad, 3, me estás diciendo, si son hay 2 aulas, pero si son de 3 años, conversas con ellos. ¿Y qué te parece si ahora hacemos una unidad? Pero tú le dices, no, pero mis niños están interesados en hacer proyecto. Voy a hacer este mes un proyecto. Para eso está, para conversar. Es tu colega de trabajo y sí lo pueden hacer. Y en caso que haya un monitoreo, digamos, de la UGEL, que te revisen la programación anual y que base que no estés cumpliendo lo que está ahí, no hay problema. No, porque les estoy diciendo, le explicas, es que mi programación, mis niños tienen interés ahorita y he diversificado de esa manera, es flexible, ellos por eso me he plasmado un proyecto, porque su interés ahorita es aprender sobre las flores, los colores de las flores, porque las flores tienen distintos colores. Y solamente le muestras tu proyecto en sí y tus actividades, es decir, tus sesiones de aprendizaje del día, ¿no? Porque eso, llega el monitoreo y te revisa lo que estás haciendo en sí. Si lo que estás haciendo concuerda con las acciones que estás haciendo en el aula. Ya, mi cita, muy claro. Muchas gracias. Agradezco. Ok, chicas, me retiro de clases porque ya tengo que irme a desarrollo de la matemática. Ok, cuídense mucho. Para la próxima semana vamos a tener un foro. ¿Ya? Y para la próxima vamos a tener un cuestionario, así que lo único que les voy a pedir es que se aprendan esta tablita de colores, ¿ok? Talleres, proyectos de aprendizaje, unidad de aprendizaje, estudien, porque yo ya cierro, en julio ya cierro mi registro. Estudien porque lo último que voy a hacer, la última actividad va a ser un cuestionario. Un cuestionario final, chicos. Estudien, por favor, este cuadro, talleres, proyectos de aprendizaje y unidades de aprendizaje, ¿ok? Voy al una siguiente preguntita. grupo. Sí. Buenas noches, una preguntita. La semana pasada yo no estaba en clase, aunque de entrada no tenía línea mucho. Nos dejó un trabajo para hacer Está en la plataforma, hija. Quería preguntarle el tema, yo había escogido el impacto de la lectura y la narración. ¿Estará bien, Miss? El impacto de la lectura y la narración.
o puede ser el impacto del cuento y en el desarrollo del lenguaje de los niños, algo así. Ya, Está solamente el cuento y el desarrollo del lenguaje de los niños. Ya está. Ajá. Ujú. Ya, Miss, esa era mi pregunta, Miss. Genial. Cuídense, Ya, Miss, chicas. Bye, gracias, bye. Miss. Gracias, Miss. Chao. Miss.